Saúl, un hombre conforme al corazón del pueblo. ¿Sí? Saúl fue un rey conforme al corazón del pueblo. El que se dice bíblicamente que fue el hombre conforme al corazón de Dios fue David, ¿ok? Pero Saúl, a diferencia, fue un rey conforme al corazón del pueblo. Y cuando estudiamos la vida de Saúl y vemos algunos episodios de la vida de Saúl, y hoy vamos a ver un episodio de la vida de Saúl, y yo quiero que usted y yo veamos esta historia de este rey y podamos examinarnos, porque mucho de lo que hizo Saúl, que lo hizo ser desechado por Dios, tristemente, muchas veces usted y yo lo estamos haciendo. Y por algo el Señor dejó esa historia, la vida, los errores de Saúl, para que usted y yo no volvamos a repetirlos, para que usted y yo aprendamos qué le agrada al Señor y qué no le agrada, para que usted y yo hoy día nos examinemos y digamos, oye, he estado cometiendo este error, no lo voy a cometer más. Amén. Entonces vamos a ver a Saúl, el rey conforme al corazón del pueblo. ¿Por qué conforme al corazón del pueblo? Porque Israel no tenía rey, no tenía reyes, eran gobernados directamente con un gobierno teocrático, primero por Dios, los profetas, los jueces, pero Israel decía, nosotros queremos como las demás naciones tener un rey. Ahora, las demás naciones tenían reyes, hombres que sobresalían por encima del pueblo, y estos hombres que sobresalían por encima del pueblo eran hombres que se endiosaban, eran hombres que se consideraban incluso semidioses. En muchas culturas los reyes, en muchas culturas eran considerados semidioses y hasta dioses, descendientes de dioses. Esa era la cultura pagana en aquel contexto. Entonces Israel dijo, nosotros queremos también tener ese tipo de reyes. Ahora, conforme al corazón del pueblo, vemos que Saúl, en el versículo 2 del capítulo 9 del primer libro de Samuel, dice que tenía un hijo que se llamaba Saúl, un joven y hermoso, y no había entre los hijos de Israel otro más hermoso que él. De hombros hacia arriba, era más alto que cualquiera del pueblo. ¿Lo ven? Entonces vemos a un hombre conforme al corazón del pueblo, porque ellos querían uno que se pareciera a un semidios, que sobresaliera de todos, y era Saúl el hombre más bello, ¿sí? El hombre más alto, era un gran guerrero. Saúl cumplía con la apariencia y con las características de un rey pagano. Un hombre hermoso, un hombre sobresaliente, un hombre muy fuerte, que sobresaliera a la vista de todos en el pueblo. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 15, del 18 al 20, un episodio de este rey conforme al corazón del pueblo. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los
amalecitas. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el perfil de Saúl es interesante: un guerrero, un hombre valiente, un hombre hermoso. Pero como los israelitas querían este estereotipo, ellos no estaban desechando a Samuel, ellos desecharon el gobierno de Dios. Entonces ellos querían un hombre que los gobernara, ¿ok? Y tenían un hombre carnal que se evidenció en sus frutos, que los gobernó. Era bello, era hermoso, tenía buena apariencia. Lo primero que quiero que resaltemos es que en el versículo 26 Samuel le dice: Saúl, no te puedo volver a ver, porque has desechado la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. De ahí la debacle de Saúl. Hermanos, Dios lo desechó. El favor de Dios se apartó de él. Ahora, ¿cuál fue la causa de que el favor de Dios se apartó de Saúl? Porque él desechó la palabra que Dios le había mandado. Dios le dio una palabra, Dios le dio una instrucción, Dios le dio una palabra, y Saúl simplemente decidió desechar la palabra que Dios le había dado a través del profeta. Hermanos, esta es una situación muy neurálgica, y ustedes me van a permitir con esta historia hoy extraer ciertos ejemplos para llevarlos a nuestra vida diaria, para no repetirlos. Y lo primero que vamos a ver es cómo Saúl desechó, hizo a un lado la palabra. Hoy día nosotros tenemos palabra de parte de Dios. Hoy día no tenemos un Samuel, ¿no? Que tenemos que esperar cada cuánto tiempo que el Señor nos mande una palabra. Hoy día el Señor ya reveló y nos dejó su palabra escrita. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Alaba al Señor por la palabra. Diga: gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a darle un aplauso. Gracias por tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Es útil. La palabra de Dios. Ahora pregunto: ¿será que hay gente que está dejando la palabra de Dios a un lado para establecer su voluntad, para establecer sus sueños, para establecer sus estructuras, para establecer sus formas? ¿Estamos dejando la palabra al lado? ¿Será que hay gente que está dejando la palabra de Dios a un lado y están levantando movimientos en donde la palabra ya no es la autoridad? Pregunto. Pero antes de ir a pensar por fuera, pregunto: usted en su día a día, ¿será que a veces usted ha tomado decisiones que usted sabe que la palabra le dice que no está bien, y usted y yo muchas veces por nuestros deseos, por nuestros caprichos, por nuestros anhelos, dejamos la palabra de Dios a un lado y dice: bueno, Señor, da un permisito aquí que yo voy a tomar esta decisión? ¿Quiénes han tenido ese problema? No me vea, yo voy a levantar la mano, pero no me vea. ¿Quiénes más han tenido ese problema? Muchas veces, hermanos, tomamos decisiones y hacemos cosas en nuestro diario vivir en donde sabemos que estamos siguiendo nuestros deseos y que la palabra de Dios nos dijo lo contrario. Y eso es una triste realidad. Ahora, ¿por qué yo le invito a que nos veamos de manera personal? Porque antes de ver otros pastores, otras iglesias, no. La palabra es para mí hoy. No es para que yo analice otra iglesia, para que yo analice otro, no. Yo en mi diario vivir estoy dejando la palabra de Dios a un lado muchas veces por yo seguir mis intenciones, mis propósitos, mi conveniencia. Y la triste respuesta es
Sí, hermanos, muchas veces estamos dejando la palabra de Dios a un lado por yo seguir mi corazón. Sigue tu corazón, que ese no se equivoca. ¿No han escuchado ese pensamiento? Sigue tu corazón, que ese no se equivoca. Cuando la palabra dice que el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Hermanos, que los caminos del hombre son torcidos. Entonces, amados hermanos, ¿será que después de yo analizarme, ahora sí vamos a ampliar un poquito el rango, será que hay congregaciones, será que nosotros como congregación corremos el peligro de empezar a hacer una estructura, de empezar a hacer proyectos, de empezar a tener planes como iglesia y de repente estamos alejándonos de la palabra? ¿Será que como congregación, como organización, corremos el peligro de empezar a crecer y empezar a hacer estructuras, empezar a hacer planes y proyectos y de repente vamos dejando la palabra de Dios a un lado? ¿Verdad que es un peligro? Sí, es un peligro latente. Ahora, si Dios desechó a Saúl, el favor de Dios no acompañó a Saúl cuando Saúl desechó la palabra de Dios. Pregunto, ¿será que el favor de Dios está con aquel que le ha dado la espalda a Dios y que ha desechado la palabra de Dios? Hermanos, con aquellas congregaciones, y lo digo porque no queremos llegar a este error, que dejan la palabra a un lado y van detrás de sueños, van detrás de profecías, van detrás de revelaciones nuevas y van dejando la palabra a un lado. Pregunto, ¿será que el favor de Dios está con esa gente que está desechando su palabra? Tengamos cuidado, hermanos, porque esto suena duro, ¿no? Oye, claro, el favor de Dios, claro, Dios es misericordioso. Él es lento para la ira. Él es amoroso. Como dicen los hermanos, Él es amor, pero también fuego consumidor. ¿No han escuchado eso? Dios es amor, pero también fuego consumidor, hermano. Dios no se complace del pecado. Dios no aplaude el pecado. Las consecuencias de desechar la palabra, aquí vemos a un Saúl que tuvo la consecuencia. Él desechó la palabra y dijo, Dios lo desecha como rey. Ese es el primer y más importante análisis que hoy yo quiero que usted y yo nos hagamos. Es la palabra de Dios mi manual de vida, es la palabra de Dios con su Espíritu Santo el que me dirige cada decisión y cada paso que yo voy a tomar. Dígame por fe, aunque sea, dígame. Debe ser así, hermano. Esos cristianos que desechan la palabra dejaron de ser cristianos. Esos cristianos que no son dirigidos por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios se convirtieron en otra cosa. Porque dice, el Señor dijo en su palabra, dejó escrito en su palabra, que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Que sus hijos le obedecen. Que los que le aman y han sido amados por Él guardan sus mandamientos. Entonces, hermanos, es un círculo cerrado. No hay esa ambigüedad que no, que sí, que no, no. O sí o no. Diga, pero yo soy de los que guardo, de los que atesoro, de los que a diario me esfuerzo por seguir su palabra, por seguir su instrucción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese es el primer punto que debemos analizar en la vida de Saúl. Él rechazó su palabra. Cuando en el versículo 13 dice que vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Dígale al vecino, mentira.
Mentira. Saúl, cuando vio al profeta, de una vez se puso la máscara. Dijo, guarden las ovejas, escondan acá, escondan las ovejas. Y dice, oh, excelentísimo Samuel, profeta de Dios, he guardado la palabra de Jehová, he hecho todo lo que me pidieron. Pregunto, ¿era verdad? ¿Era mentira? Saúl encubrió su falta. Saúl quiso engañar a Dios, quiso engañar al profeta. Saúl quiso tapar la cosa y decir, oh, Samuel, he cumplido la palabra. Y Samuel ya venía con la revelación, Samuel ya sabía lo que había pasado. Ya Dios le había dado a Samuel la revelación de lo que había hecho Saúl. Samuel no venía a preguntarle, Samuel ya venía con el capítulo completo visto. Pero viene Saúl a querer engañar. Es lo que nosotros conocemos popularmente, no sé si ustedes lo conozcan, como caretabla. Ustedes conocen esa expresión, ¿verdad? Caretabla. Alguien que viene así, se pone su caretabla y dice, no, todo, yo lo hice todo. Ya, mentira. Y de paso pones esa cara así que, ay, sí, excelentísimo Samuel. Descarado, ¿no? Descarado, caretabla, ¿cómo más le dicen por ahí? Cara dura. Bueno, sí, la tabla tiene cara dura, debe tener. Entonces vemos esa actitud en Saúl de querer engañar a Samuel. Hermanos, porque Saúl quería vivir de las apariencias. Saúl quería trabajar con diplomacia, esa diplomacia chimba política, ¿no? Porque él era un rey conforme al corazón del pueblo. Él venía siguiendo el patrón de los reyes de las otras naciones. Vengo, hago mis cosas, mis movimientos y todo queda como si nada. Hacemos esto aquí, un movimiento allá y todo está, aunque la gente sabe que es mentira, pero en teoría todo está bien, todo está fino. Él quería trabajar con ese tipo de política en un gobierno donde Dios era la última palabra, donde Dios era la máxima autoridad, donde había un profeta que tenía la revelación de parte de Dios. Entonces él quiso engañar a Dios. Hermano, y pregunto, ¿usted y yo podemos engañarnos? Entre nosotros podemos engañarnos. A mí usted me puede engañar, ¿sí? Uno más que otro. Pero a Dios, ¿quién lo engaña, hermano? A Dios, ¿quién lo engaña, hermano? Entonces, cuando usted se ha sorprendido en una falta, cuando usted caiga en un error, hermanos, no se ponga la cara de tabla y trate de aparentar, de seguir con una vida religiosa como si nada. Vaya ante Dios. Vaya ante Dios, que Él ya sabe. Antes que usted suelte una palabra, ya el Señor sabe. Y el Señor conoce hasta lo más íntimo de tu ser, hermanos. Te estás engañando a ti mismo, a Dios nadie lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Entonces no tengamos esta actitud que tuvo Saúl de querer aparentar, de querer mantener un estatus dentro de la iglesia. Y tristemente eso pasa mucho hoy día. Gente que por acaparar una posición encubren su falta. Gente por acaparar un ministerio encubren su falta. Gente por querer acaparar un área de servicio encubre su falta. Gente por querer ser aceptados encubren su falta. Y pregunto, ¿a quién están engañando? Diga, a nosotros mismos, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, la diferencia es grande.
entre un Saúl y un David. ¿David falló también? Vaya que falló, ¿no? Pero cuando él se supo descubierto, la diferencia fue que David automáticamente se lanzó a los pies de Dios. David se arrepintió y se humilló y se desparramó y le dijo: Señor, júzgame tú. Esa es la diferencia entre un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre conforme al corazón del pueblo. El que está conforme al corazón del pueblo, en vez de reconocer a su falta, salta al engaño, salta a la apariencia, salta a la mentira. En vez de querer decir: sí, es verdad, yo fallé. Hermanos, y es difícil, pero tenemos que ser gente íntegra en nuestro día a día. Hermanos, no salte al engaño. Es mejor decir: oye, patrón, patrona, hermano, hermana, esto, lo otro, yo fallé. Le pido disculpas, reconozco, pero le prometo que mientras esté en mis posibilidades, yo no voy a volver a cometer esa falta. Qué bonito es alguien íntegro, hermanos. Y los cristianos debemos ser personas íntegras. Diga, que reconocen su falla. No para alabar la falla y para regordearse de la falla y de la falta, no. Reconocen su falla para corregirla, para salir de ella, porque el arrepentimiento implica que primero debes reconocer tu falta. Si tú no reconoces la falta, no puedes decir que estás arrepentido. Bueno, sí, perdóname. Perdón. No sé quién han tenido conversaciones con su pareja, esposa, esposo, donde, perdóname, pero ¿de qué? ¿Por qué? Pero me dice: amor, te pido perdón. Entonces ella me dice: ¿por qué? Por ejemplo, ¿no? Estoy hablando hipotéticamente, hermano. ¿Por qué? Tú sabes. Tú sabes. ¿Qué implica eso que yo le digo? Tú sabes. Perdóname, chico, por lo que sea que haya hecho. Si yo le digo perdóname por lo que sea, no se vale. Miren, la hermana ya dijo: si no se vale. ¿Por qué? Porque no estoy reconociendo que fallé, simplemente estoy cumpliendo un requisito: perdóname. Entonces, cuando uno va a pedirle perdón al Señor, cuando uno realmente va a pedirle perdón a un prójimo, va a pedirle perdón a un familiar, va a pedirle perdón a alguien, uno tiene que dar muestra como persona íntegra que yo reconozco y asumo mi falla. Que no estoy orgulloso, pero que yo estoy arrepentido. Es decir, ya yo di un giro y yo no voy a volver a hacer eso. Pero por consecuencia yo primero debo reconocer: fallé, metí la pata, como decimos popularmente, ¿sí o no? Pero cuando alguien no reconoce su falla, no hay arrepentimiento, hermanos. Entonces, en vez de aparentar, en vez de engañar, en vez de salir al engaño, yo diga reconocer mi falla. Dígalo, reconocer mi falla. Saúl recibió una instrucción clarita, hermano, que cuando leemos es tan clarita que nuestro contexto hoy día es un poquito cruda, ¿no? Es un poquito fuerte. Mata mujeres y niños, rae con todo, no deje ni al perro. Oye, hermano, eso es impactante hoy día para nosotros, ¿sí o no? Claro, nosotros no conocimos a los amalecitas, por eso que es impactante. Y lo que el Señor estaba trabajando y lo que el Señor estaba tratando y lo que el Señor estaba extinguiendo. Nosotros no conocimos el contexto vivencialmente hablando. Pero para nosotros es fuerte, pero a lo que quiero llegar es que el Señor fue claro en la instrucción. El Señor le dijo: destrúyelos y arrasa con todo, no dejes nada. ¿Fue clara la instrucción? Fue clarita. Ahora yo quiero que usted y yo, usted no va a salir por aquí a matar gente, ¿eh? Ni a arrasar con todo, no vamos a hacer doctrina de eso, no. A lo que quiero ir es a la instrucción bíblica para la iglesia. La instrucción bíblica para la iglesia que está en el Nuevo Testamento
yo considero que hay cosas que son muy claras, muy tácitas. O sea, la instrucción de Dios, cuando Dios da una instrucción de qué debemos hacer y qué no debemos hacer, es claro. Las instrucciones de Dios no están ambiguas, bueno, si puedo o no puedo, no. Hay cosas escatológicas que sí están un poquito complejas analizarlas, pero en cuanto a cómo vivir, qué hacer y qué no hacer, bíblicamente es muy claro. Diga, la instrucción de Dios es clara. Cuando usted y yo desobedecemos, cuando usted y yo no hacemos lo que la instrucción dice, usted y yo sabemos que estamos fallando. ¿Por qué? Diga, porque la instrucción fue clara. No sé si a usted le ha pasado que usted le da una instrucción a alguien, a un hijo, a un compañero, a un trabajador, y de repente la persona hace todo lo contrario, y tú dices, ya va, es que yo hablo en chino. ¿Usted no le ha pasado que dice, pero es que yo hablo en chino? Si yo te dije que era así, así, asado, ¿por qué tú estás haciendo todo lo contrario? Si la instrucción fue clara. Entonces, pasa mucho, hermanos, que aunque las instrucciones son claras, la gente quiere hacer lo contrario. ¿Cuántos hemos hecho cosas que Dios nos manda, pero las hacemos como queremos? Esa es la otra. La instrucción es clara, bueno, yo voy a obedecer, pero aquí voy a meter un pedacito mío. Aquí yo voy a hacer un arreglo musicalmente. Bueno, esos errores que ustedes escucharon en la batería, no, esos no son errores. Esos son arreglos rítmicos. Entonces, hay gente que se va por ahí, no, eso es un arreglo armónico. Yo creía que había desafinado. No, eso es un arreglo. O sea, hay gente que quiere a las instrucciones de Dios meterle sus arreglos. Hermanos, no, la instrucción es clara. No es como tú quieras hacerlo, no es como tú quieras adecuarlo, es como Dios manda. Y como Dios manda, así debe obedecerse. ¿Cuántos dicen amén? La instrucción, hermanos, es clara. No está bien que usted obedezca a medias o que usted obedezca el 90% y el otro 10% no lo obedezca. Y si usted falla cuando sea confrontado, en el caso de Saúl, Saúl no reconoció su falla y Saúl empezó a dar excusas. No solo saltó al engaño, sino cuando se vio descubierto que no pudo engañar a Samuel, Saúl empezó a dar excusas. Y dice en el versículo 20, estamos en el capítulo 15, Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Fíjate hasta ahí cómo va la cosa, ¿no? Él dice, yo he obedecido, yo fui a la misión, yo obedecí, yo hice lo que el Señor me dio, rapidito, me traje a Agag y destruí los amalecitas. Pero ya va, acá hay algo que no está cuadrando aquí. ¿Qué haces tú con Agag? ¿Por qué te trajiste a Agag? Agag no era amalecita. Pero dice, yo obedecí, yo hice todo, me traje a Agag y destruí los amalecitas. ¿Eso es una mentira? ¿Una verdad? Una verdad a media. Una mentira con verdad ahí ligada. ¿No? Es verdad, él destruyó los amalecitas, pero no es verdad que él hizo lo que le mandaron a hacer. O mejor dicho, no hizo todo lo que le mandaron a hacer, porque él mismo lo está diciendo, me traje a Agag, que lo quiero de mascota. No, ¿quién te mandó traerte a Agag? Y en el 21, excusa, vean la excusa, echarle la culpa a otro. Oye, hermano, qué tremendo esto, ¿no? Cuando las personas son descubiertas en una falta, que ven que ya no pueden hacer más nada, dicen,
Es que me obligaron. Yo estaba así tranquilito y de repente no sé qué pasó y de repente me pasó eso y yo ni me di cuenta, me amarraron. No fui yo, fue el pueblo. El pueblo tomó del botín. El pueblo, fue el pueblo, dice Saúl. Las ovejas, las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Soborno. De paso, quiso sobornar al profeta. ¿Se dieron cuenta? Mira, agarra ahí, vale. A ti también te toca tu vaca. Hermanos, está dando excusas, pero es que ellos quisieron agarrar eso, fue porque ellos se acordaron de Jehová. O sea, realmente fue por Jehová, fue porque querían traerle sacrificios a Jehová. Y tú sabes que lo que es para Jehová es para ti, Samuel, también. Tú eres el profeta, ¿sí? ¿Ven el soborno? ¿Ven allí la manipulación que quiso Saúl tener con Samuel? Agarra ahí, chicos. Eso es para Jehová. Lo vamos a presentar en Gilgal. Diga, qué triste. ¿No era más fácil reconocer, humillarse, decir, perdón, Señor, júzgame tú, Señor, no lo vuelvo a hacer, Señor, quiero que tú me ayudes a salir de esto? No. Mientras más hablaba, más profundo caía. Dicho coloquialmente, más metía la pata. Más profundo caía. Ahora, hermanos, fíjense que esto de poner excusas es más viejo que la maña de pedir fiado, ¿no? Esto de poner excusas es muy viejo, es muy antiguo. ¿Cuántos han tenido la necesidad de meter una excusa, de dar una explicación ahí para salir del paso? Levanten la mano que yo no los voy a ver. Hermanos, seamos íntegros, ¿ok? Todos quizás hemos caído en ese error, ¿no? Pero no está bien. No está bien. A Dios le agrada el íntegro de corazón, el sincero. Nosotros no somos personas que andamos por la mentira. Nuestros lomos están ceñidos ¿con qué? Con la verdad. El cinturón es de la verdad. Usted no tiene los lomos ceñidos si usted es un mentiroso, hermano. Entonces seamos personas íntegras. Seamos personas que no le echan la culpa a otro. Y es que eso desde el primer pecado. La mujer que me diste. Le echan la culpa a la pobre mujer, ¿no? Sí, pobrecita ella. ¿Dónde están las pobrecitas? No, aquí no hay mujeres pobrecitas, aquí hay mujeres de Dios, amén. Hermanos, fíjense que echarle la culpa a otro es no asumir mi responsabilidad, es más de lo mismo, no reconocer, es buscar zafarme de las consecuencias sin yo asumir mi falta. El cristiano debe ser alguien que asume su responsabilidad. El cristiano debe ser alguien que da la cara, que se presenta y dice, fui yo, disculpen. Aunque sea difícil, hermano, aunque no bloquee a la gente, si usted, dele la cara, no lo voy a bloquear de Facebook, de Instagram, para que no me vuelva a pedir, para que no me pida explicación, no, dele la cara, cierre el capítulo, pero usted debe ser de los que da la cara, de los que reconoce su falta, de los que no le echan la culpa al otro. Y muchas veces sí, hay personas que están involucradas en parte de la culpa. ¿Sí? Es que yo lo hice, pero es que bueno, es que, pregunto, ¿Eva tenía culpa de lo que le pasó a Adán? No van a responder ustedes, la mujer. Respondan.
¿Eva tenía culpa? Sí tenía culpa. Pero cuando el Señor abordó a Adán, estaba hablando con él, la culpa de Adán. Eva recibió su escarmiento y hasta hoy día las mujeres cargan con consecuencias de la desobediencia de Eva. Hay cosas que ustedes están viviendo, mujeres, producto de lo que Dios dijo por el pecado original que Eva cometió. Pero cuando Dios habló con Adán, Dios no le estaba preguntando por Eva, Dios le estaba preguntando por lo que él cometió. Es decir, así hayan otras personas involucradas, diga, yo voy a asumir mi parte. Yo debo asumir mi parte. Porque cuando estemos ante el Señor dando cuenta, hermano, usted no va a decir, ay, ¿y mi esposa dónde está? Que quiero echarle la culpa. Usted va a dar cuenta, usted. Ante el Señor, cada uno va a dar cuenta. Por cada palabra que dijo, ahí no va a haber quien echarle la culpa, hermano. Cada uno va a dar cuenta. Entonces yo tengo que aprender a ser responsable de mis actos. Como dicen por ahí, porque la salvación es individual. Y dicen unos guarineses, eso no es un chorizo que han pegado uno de los otros. Eso es individual. Hermanos, lo que quiero decirles es que cada uno debe ser responsable de sus actos, de sus decisiones. Ahora, veamos en el versículo 9 del capítulo 15, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Quién era Agag? El rey de los amalecitas. No perdonaron a una madre, no perdonaron a un viejito, no perdonaron a alguien que tenía una necesidad. No, ellos perdonaron al rey. Y a lo mejor de las ovejas y de ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ahí sí fueron obedientes. Es decir, ellos se pusieron a discriminar. ¿Esta qué te parece? ¿Está flaca? No, mátala. Esta está entre las gordas, esta sí, pásala para acá. Esa mátala, esa está muy feita, tiene una peladura por allá. Ellos se pusieron a discriminar entre el ganado gordo, engordado, el ganado que tenía las mejores condiciones, y seleccionaron el botín. ¿Qué es un botín? Un premio de guerra. Cuando un ejército ganaba a otro pueblo, a otro ejército, de ese pueblo tomaban lo valioso, las cosas valiosas que tenía ese pueblo, sea oro, sea ganado, sean materiales preciosos, lo tomaban y se lo llevaban como un premio de guerra. Eso era lo que era un botín. Pero el botín, fíjense que eran cosas valiosas, era lo mejor. Ellos escogieron el mejor ganado, ellos escogieron las mejores ovejas, las mejores vacas, ellos escogieron lo mejor, lo más engordado, y se llevaron al rey también. Ellos escogieron lo mejor, hermano. No fueron tontos para llevarse las ovejitas flacas. Pero Dios les dijo eso. Seleccionen lo mejor para mí. No, Dios les dijo, arrasen y maten todo. De su deseo, de su avaricia, ellos tomaron la decisión de escoger para sí un botín. Amado hermano, hay cosas llamativas, hay cosas valiosas que debemos destruir. Yo voy a repetir esto de nuevo, porque acuérdense que yo estoy haciendo una analogía de esta historia con nuestra vida hoy como cristianos. Como cristianos todavía muchas veces tenemos cosas del mundo. Como cristianos todavía a veces hay cosas en nuestras casas
que usted sabe que no agrada a Dios, pero es valioso, le aporta un valor, le aporta de una forma u otra un estatus. Y usted sabe que no agrada a Dios, pero como es algo valioso, usted todavía tiene ese botín allí. Y pregunto, ¿será que está bien que yo tenga cosas que para mi carne son valiosas, pero que a Dios no le agraden? Puede ser valioso para usted, hermano, para su carne, para sus emociones. Es que yo tengo un apego emocional. Ajá, pero ¿qué dice Dios al respecto? No importa el apego emocional que tú tengas, no importa lo que significó para tu pasado. Si no le agrada a Dios, tienes que destruirlo, tienes que echarlo de tu vida, tienes que arrancarlo. Y la hermana Cruz nada más dijo amén. Bueno, diga amén, ahí acompañan a la hermana ahora. Voy a repetirlo una última vez. Hay cosas llamativas. Hay cosas que para nuestra carne, para nuestras emociones, son valiosas. Hay cosas que amamos, pero que si a Dios no le agradan, hermanos, debemos, diga, sacarlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es difícil? Es difícil. ¿Va a doler? Va a doler. Pero pregunto, ¿a quién le pertenece tu vida? ¿A quién le pertenece tu vida? A Dios. Por consecuencia, todo lo que yo haga, todo lo que yo tenga, debe ser ¿para qué? Para agradar a Dios. Y en el primer turno alguien me preguntó, me dijo, póngame un ejemplo de esas cosas, de esos botines que todavía a lo mejor tenemos, ¿sí? Entonces yo le dije, mira, hay cosas que, hay trabajos que implican hacer cosas ilícitas. Pregunto, ¿un trabajo es valioso? Y más en este tiempo, ¿no? ¿Y un trabajo que tenga buen pago, buena remuneración es valioso? Sí, pero si incluye hacer cosas que a Dios no le agradan, no, yo vengo para la iglesia, pero yo tengo que seguir trabajando ahí porque eso a un nuevo creyente uno se lo pasa, ¿no? Un nuevo creyente, alguien porque todavía está en esa lucha, pero alguien que tiene 10, 5, 20, 30 años en el evangelio todavía con esa sinvergüenzura, no, hermano, ya, eso es. Te tiene que analizar si nació de nuevo o no, más bien. Te tiene que aceptar Cristo de nuevo. Porque son cositas que uno dice, ajá, ¿cómo tú sigues trabajando de eso? Si tú sabes que a Dios no le agrada. Ah, porque es valioso. Es un botín. Es valioso. Lo necesito de una forma u otra. Pero eso Dios lo desecha, porque va en contra de su palabra, y por consecuencia entonces vas a vivir sin el favor de Dios, como Saúl vivió. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Tener lo valioso para la carne o tener el favor de Dios? ¿Atesorar riquezas en la carne o atesorar riquezas en el cielo? Como, oye, bueno, en los dos lados sería bueno. Otro ejemplo que le ponía a los hermanos, por ejemplo, ese de los trabajos es muy complicado. Los músicos tenemos esa disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva? Que si yo soy músico, si esa es mi profesión, tristemente las iglesias no pagan, y las que pagan son de dudosa procedencia. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el vínculo perfecto. Que el hermano Digman diga, mira, mi profesión, yo no soy enfermero, yo no manejo una ambulancia, yo soy músico, ¿ok? Mi profesión es ser músico, yo me preparé para ser músico, yo estudié en el conservatorio, yo estudié esto. Pongo mi caso, yo estudié en el conservatorio, yo estudié en el TMB, yo estudié educación musical, mi formación académica es como músico y como profesor. Ahora, como esa es mi profesión, yo tengo que ejercer mi profesión para sustentarme. ¿Y dónde pagan
¿Dónde le pagan a los músicos por tocar? En los bares, en los restaurantes de donde tienen vida nocturna. ¿Y qué tengo que tocar yo? No es worship precisamente. Entonces yo he tenido conversaciones con algunos amigos y si van a ver este video, algunos amigos que yo tengo, con los que he tenido esta conversación, con mucho amor, pero eso es lo que yo pienso, ya yo se los he dicho a varios, es que, hermanos, porque la gente dice, no, pero ajá, ¿y el abogado? El abogado no puede hacer cosas ilícitas tampoco. Porque toda nuestra vida debe ser para agradar a Dios. Entonces pregunto, ¿será que yo tocando una música que está promoviendo al libertinaje? ¿Será que yo tocando una música que está diciendo agárrala, tócala, bésala, fúmate la botella o bébete la botella? No sé qué rayos dicen las canciones. Ajá. ¿Será que yo tocando una música que está incitando a la fornicación, que está incitando al pecado, que está incitando al adulterio, tocando una música que está incitando al despecho, tocando una música que está incitando a la vida desordenada, ¿será que yo estoy agradando a Dios con mi trabajo? Hermanos, es complicado, pero yo creo que no. Entonces la pregunta es, ¿puede un cristiano, músico de profesión, vivir de la música? Esperemos que sí. Esperamos que puedan vivir de la música porque esa es su profesión. Pero sin hacer nada que desagrade a Dios. No precisamente entonces va a ser tocando en bares. No precisamente va a ser tocando en mariachi costeño no cristianos, porque ahora hay mariachi costeños cristianos, ¿saben ustedes? No precisamente va a ser haciendo música consagrada a la carne. Hermanos, perdónenme, pero no creo que sea así. Entonces, pero como es valioso, pero como aporta valor a mi vida, pero como es en mi medio de sustento, aunque yo sé, aunque tú te quieras engañar, tú sabes que no agrada a Dios. Aunque tú te quieras engañar, y es distinto que yo diga, mira, yo voy a ir a un sitio porque yo voy a ir a predicar. Eso es distinto a ir a participar en lo que está sucediendo, porque dice la Biblia que no hay comunión de la luz con las tinieblas. Entonces, ¿cómo tú vas a ser partícipe de un movimiento que promueve el libertinaje? Por ponerles un ejemplo que usé en el primer turno con respecto a cosas valiosas que todavía tenemos. Cierro con este ejemplo. La persona que se convirtió a Cristo, pero que tiene un cuarto encerrado donde tiene un poco de muñecos, un poco de esculturas, un poco de santos. Hermano, ¿y esto por qué usted no lo ha votado? No, los tengo publicados por Marketplace, ya yo no creo en eso. Ya yo no creo en eso ni nada de eso, pero eso me costó demasiado dinero. Se los tengo publicados por Marketplace para salir de eso. ¿Será que es correcto eso? Y usted se ríe, hermano, pero pasa. Cosas que usted sabe que no agradan a Dios, cosas que usted sabe que van a perjudicar a otro, pero usted, porque es algo valioso para usted, usted comercializa con eso. Así es. Votarle y predicar al Señor y más nada. Amén. Pero no, Saúl perdonó a Agag. Saúl y el pueblo agarraron lo más bonito, lo más bueno, y metieron la excusa de que era para darle una ofrenda al Señor. Metieron la excusa, no, es que es para presentar una ofrenda a Dios. Un lavado de conciencia, ¿lo ven? Esa gente que está de espaldas a Dios, pero viene y presenta un sacrificio. Esa gente que desobedece a Dios, pero se mete 3 días de ayuno. Sacrificio. Esa gente que vive desobedeciendo, haciendo cosas malas, pero para lavar su conciencia, se meten 3 días de ayuno. Se meten,
yo no sé cuántos días de ayuno. ¿Para qué estás ayunando? Y el ayuno es una práctica espiritual hermosa, donde sometemos a la carne y buscamos comunión con el Señor. Pero la razón es la correcta, porque hay gente que está haciendo sacrificios para lavar y tratar de limpiar su conciencia para seguir haciendo lo malo. Era lo que quería hacer Saúl. Saúl dijo, no, desobedecimos a Dios, agarramos esto, pero no, es para presentarle una ofrenda. Y era mentiroso. Echa tu cuento como es. Hermanos, disfrazar la falta, disfrazar el pecado con una intención de sacrificio, con una intención de ofrenda, es algo que también pasa mucho. Pasa los domingos. Hay gente que toda la semana está de espaldas a Dios, pero vienen los domingos a lavar su conciencia. No, pero yo me congrego. Hermano, tienes que congregarte. Debes congregarte. Es bíblico. Lo demanda la Biblia, pero ¿sabes qué también demanda la Biblia? Diga que debo vivir para Dios. No solo los domingos, todos los días de mi vida. Entonces, disfrazar un pecado con congregarte, disfrazar un pecado con una vestimenta, disfrazar un pecado con una ofrenda, tampoco está bien. Sobornar al pastor, aquí eso no pasa, gracias al Señor, pero a Samuel, que era el profeta, lo trataron de sobornar. Hay gente que hace eso, en vínculo perfecto no, gloria al Señor. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere tu obediencia, hermanos. Por encima de tu ofrenda, por encima de tu diezmo, por encima de cualquier sacrificio que usted pueda hacer, Dios quiere tu obediencia. Dios quiere tu vida rendida a Él. Porque a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Ahora, sacrificios hechos en obediencia. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿no? Ese es el deber ser. Cuando yo estoy en obediencia y yo sacrifico. Y dice ahora la palabra que ahora mi vida es una vida de sacrificio vivo. Toda mi vida es una vida de sacrificio vivo. Y todo lo que yo presento a Dios es parte de un sacrificio para agradarle y para honrarle a Él. Eso es hermoso, eso es distinto que una vida en desobediencia y traer sacrificios. ¿Sí ven la diferencia? Amén. Levanten la mano si están ahí. Gloria al Señor. No sé, no los veo. Y como resumen de todo esto, están dos palabras: rebelión y arrogancia. Que es como que lo que engloba todo lo que estaba haciendo Saúl. Samuel le dice en el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, toda esa desobediencia, toda esa falta de respeto a la autoridad de Dios y su palabra es rebelión. Y eso está a la altura de gravedad de la adivinación, de la brujería, pues. O sea, él estaba como que hablándole de lo grave de su falta. Tu falta es tan grave como la brujería. Tu falta, la rebelión, la desobediencia a la palabra de Dios es tan grave como la adivinación. Y esa obstinación de querer hacer lo que tú quieres es tan grave como la idolatría. Por cuanto, y vuelve, ¿ves? Vuelve al principio. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y nosotros sabemos que es de Israel, ¿no? Entonces, mis hermanos, cuidado con la rebelión, cuidado con esa oposición a la autoridad. Y naturalmente el ser humano busca rebelarse a la autoridad. Naturalmente, o sea, nosotros buscamos rebelarnos a la autoridad.
Y es como algo tremendo. Ustedes se dan cuenta que la gente, usted le dice, no pases por aquí. Y es como que, oye, yo quiero pasar por ahí. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Hay algunas estrategias de marketing hoy día que usan no leer. Dice, oye, voy a leerlo. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes lo han visto? No leer, me voy a poner los lentes para leerlo. Porque naturalmente, como que lo que nos prohíben, queremos. Ese rechazo a la autoridad es una forma de rebelión. En este caso, estamos hablando a la autoridad de Dios. ¿Sí? Una rebelión. Ahora, por ejemplo, el otro, los hermanos, los servidores. Yo siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Los servidores van y le dicen, hermano, siéntese aquí. Y la gente dice, no, yo me voy a sentar aquí. Entonces ya uno sabe y uno va usando la psicología inversa. Uno dice, si quiero que se sienta allá, yo le voy a decir que se sienta aquí. Para que se sienta allá. No todos los hermanos son así. Pero es como un ejemplo de eso de que naturalmente uno como que quiere hacer lo contrario de lo que, porque los servidores representan una autoridad. Entonces, cuando le dicen, siéntate aquí. No, yo me quiero sentar allá. Por ejemplo, el otro día yo estaba en un culto de oración. Creo que algunos hermanos deben estar aquí. Esto lo digo porque es una experiencia. Es bonito, ¿no? Compartirlo porque ellos obedecieron. Pero al principio yo les dije a la hermano, yo estaba dirigiendo el culto y yo le digo, hermano, todos vamos a sentarnos aquí. Y yo vi cuando los hermanos se dijeron, está bien. Yo vi cuando los hermanos hicieron así, yo no me voy a sentar ahí. Y yo viendo a los hermanos. Y hermanos, siéntense aquí, vamos a estar todos junticos aquí. Pero entonces es esa parte natural, ¿no? O sea, es por amor, es porque vamos a estar una estrategia juntos. Pero naturalmente, como que solemos rechazar la autoridad. Ojo, eso es algo. Exacto, yo le dije, agarren su silla. Era la silla, no era que querían desobedecer, era que la silla es más cómoda. Y ahí sí obedecieron. Lo cierto, hermanos, es que esa lucha con la autoridad muchas veces se refleja en nuestra desobediencia a Dios. Y eso es rebelión. Y eso está a la altura de la adivinación. Eso está a la altura de la idolatría. Cuando usted y yo decidimos ir en contra de lo que Dios dice, hermanos, eso es muy grave. No en contra de lo que el pastor dice, que si se sienten aquí, eso es un ejemplo nada más. Eso no es tan grave. Eso es como un reflejo de algo, ¿no? Pero lo que sí es grave es cuando vamos en contra de la palabra de Dios. Eso es rebelión. Y es una falta grave. Saúl y David, dos ejemplos, dos reyes. Saúl, un hombre conforme al corazón del pueblo, un hombre que cuidaba sus apariencias, ¿sí? Un hombre que incluso hasta lo último, Saúl le dice a Samuel, bueno, sí, yo he pecado, ya Dios lo desechó, pero le dice, bueno, pero por lo menos hónrame delante de los ancianos. O sea, ya sé que yo estoy desechado, pero bueno, antes que te vayas, hónrame delante de los ancianos. O sea, Saúl todavía dice, bueno, no me importa que me desechaste, no importa que Dios me desechó, yo quiero seguir manteniendo mi apariencia. Yo quiero seguir agradando al hombre. Y esa es una de las graves fallas de Saúl y que usted y yo podemos estar cometiendo, que muchas veces estamos haciendo cosas en contra de Dios porque queremos agradar al hombre, queremos agradar al vecino, queremos agradar al familiar, queremos agradar a la gente sin importar ir en contra de Dios. Hermanos, esto es grave. Diga, mi vida es para agradar a Dios. Yo voy a tratar de estar en paz con todos. Sí, amén.